uno de los personajes más crueles, más torturadores y que probablemente fue el responsable directa o indirectamente de más de 400.000 muertes durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar del ángel de la muerte. Hoy les quiero contar de Joseph Mengele, un médico, científico, experimentador que usaba a todos los cientos de miles de refugiados que llegaban al campo de concentración Auschwitz para hacer los experimentos más macabros. Así que quédese porque primero vamos a conocer cuál fue probablemente el catalizador para que se convirtiera en esto, cómo llegó a ser básicamente médico en jefe de Auschwitz y qué pasaría al final con su vida y si realmente pagaría por todos los crímenes que cometió. Así que bueno, primero, ¿qué pasó en la infancia de Joseph Mengele? Tuvo un padre violento, tuvo una madre violenta, sufrió de algún tipo de abuso. Ya sabemos que en la mayoría de los casos de todos los tipos de asesinatos seriales o este tipo de psicópatas tienen una infancia bien complicada con un montón de traumas que lo que hacen es que se conviertan cuando sean adultos pues en este tipo de psicópata. Pero el caso de Joseph Mengele es bien interesante porque de lejos tuvo una vida traumática o una infancia traumática. Era el hijo de una familia conservadora, nace en 1911 en Baviera y básicamente su padre creía o esperaba que él se convirtiera como en la cabeza en jefe de la familia manejando la empresa que él tenía. Era una empresa que fabricaba maquinaria agrícola. Cuando la Segunda Guerra Mundial inicia, pues ya empiezan a fabricar todo el tema de armamento militar y demás. Pero Joseph Mengele de lejos estaba interesado en convertirse en empresario. Realmente estaba interesado como en la investigación, ciencias naturales, arte, música y demás. En un periodo donde el Tercer Reich empieza a tomar cada vez más poder, ¿no? Donde el nacionalsocialismo empieza a tomar un poco más de poder dentro de Alemania. Empieza a ver una oportunidad. En algunos casos muchos expertos dicen que él se aprovecha de esto, pues al ver que los nazis están teniendo tanto poder, los usa para poder llevar a cabo sus investigaciones. Recordemos que la premisa principal del nazismo es la pureza aria. Los arios, es decir, su raza, son los más puros y es en este momento cuando se empiezan a hablar de cosas como la eugenesia o la pureza genética. Aquí, por supuesto, Mengele también se empieza a obsesionar, inclusive tiene como tesis de su universidad algo que era un trabajo relacionado sobre las diferencias de la mandíbula inferior en las 4 razas. Aquí ya estaba dando indicios de que él creía que los humanos eran catalogados de manera diferente, podríamos decirlo, según su genética. También toma como tutor o una persona lo toma como su aprendiz y es Othman von Berchwer, una persona también que está interesada en el estudio de la genética y que tiene como principal interés el estudio de los gemelos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando Joseph Mengele pues ya empieza a hacer sus investigaciones. Esa inspiración podríamos decir o esa influencia que tuvo Othman en sus investigaciones. Joseph Mengele, cuando ya pues empieza todo a tener más relevancia militar, se vuelve médico militar de un batallón o de un grupo militar, podríamos decirlo. Es condecorado en varias ocasiones, pues salva a 2 compañeros de un tanque de guerra. Posteriormente es herido en guerra, así que lo tienen que retirar y aquí entra Othman para decirle que él puede convertirse como el médico en jefe de un campo de concentración y es Auschwitz, el campo de concentración alemán más grande y donde se llevaron a cabo grandes cantidades de asesinatos. Como principal, llega allí y ve todo esto como una oportunidad para darle rienda suelta a sus investigaciones. Pero antes de hablar de esos experimentos tan atroces que llevaba a cabo, vamos a ver cuál era su rol dentro del campo de concentración. Y es que básicamente cuando llegaban los trenes o los cargamentos con los cientos de miles de millones de refugiados que llegaban ahí, o refugiados no, más bien como secuestrados o prisioneros entre judíos y gitanos, él era quien decidía quién iba a hacer los trabajos forzados y quién iba a ir a las cámaras de gas para básicamente ser asesinado. Muchos testimonios decían que siempre estaba muy reluciente, muy impecable y que quien determinaba quién iba a qué, siendo el responsable de cientos de miles de muertes de personas que llegaban a la cámara de gas. Inclusive hubo un momento donde en Auschwitz hubo una epidemia por algún tipo de virus y aquí Mengele fue digamos que el principal actor para erradicar esa pandemia, pues mandó a gasificar a más de 1.200 personas de una vez. Entonces imagínense que ustedes como personas tuvieran la decisión de acabar con la vida de más de 1.200 personas de manera fugaz. Y este era Joseph Mengele. Entonces determinaba
quién era clasificado y quién no, pero también tenía un tercer interés. No solamente determinaba quién iba a qué, sino también estaba siempre concentrado a ver si podía haber sujetos de prueba para los experimentos que realizaba. Se cuenta que tenía especial interés por los gemelos, por las personas que tenían heterocromía o las personas que tenían enanismo. Entonces siempre estaba pendiente de ver gemelos y demás para realizar las investigaciones. Los gemelos eran como sujetos de pruebas más recurrentes, donde pues básicamente experimentaba con los dos a la par. Se creía, o según su interés o su tesis, era que los gemelos le iban a proporcionar las herramientas para investigar que realmente los arios tuvieran esa pureza genética que ellos querían probar. Ustedes saben que los alemanes de aquella época tenían esa obsesión de probar que ellos eran como el pueblo más superior o más puro a nivel genético, y ese era el interés de Mengele, y no solamente de Mengele sino también de Othmann, pues Mengele le proporcionaba diferentes órganos, globos oculares o material para poder que él experimentara también en el instituto del cual era director. Esto era como no solamente un centro de investigación totalmente horroroso, sanguinario, sino también era como una especie de tráfico de órganos para realizar las investigaciones. El segundo interés principal de Joseph Mengele era la heterocromía. ¿Qué pasaba? Él estaba especial obsesionado con el color de los ojos, y no solamente de esos ojos que eran originarios de nacimiento, sino también estaba interesado en poder generar aquellos ojos claros. O sea, digamos que el propósito de Joseph Mengele era que muchos niños alemanes nacieran con los ojos claros, pues creía que la claridad de los ojos también era un signo de pureza racial. Entonces a todos esos niños que capturaba, pues les empezaba a inyectar diferentes químicos en los globos oculares para poder cambiar el color. Pero esto no sucedía obviamente, y lo que pasaba era que se generaban grandes infecciones en los ojos, ceguera e inclusive la muerte de cientos de niños. Algunos testimonios sugieren que Joseph Mengele era tan obsesionado con los ojos que en su oficina tenía un estante con decenas de ojos pinchados en agujas como si fueran unas especies de trofeos exhibidos. Esto me parece dantesco literal. Ahora, también se dice que el interés por los gemelos era bien particular y que llega un momento donde los refugiados no le pueden proveer la cantidad de gemelos que él requiere, así que trata de generarlos de manera directa, es decir, tomaba mujeres, las inseminaba artificialmente con pues ADN de personas que eran más propensas a tener gemelos. Pero aquí llegaba la crueldad del asunto, y es que si la mujer paría y no tenía gemelos, el feto era enviado al basurero de desechos orgánicos, algo totalmente cruel, y la mujer era enviada a las cámaras de gas. Es decir, las dos víctimas morían. Pero antes de hablar del experimento más cruel, del cual he podido leer y que me ha parecido increíble, tenemos que ver también la parte psicológica de Joseph Mengele, pues muchos testimonios aseguran que muchos niños refugiados entre judíos y gitanos llamaban a Mengele como el tío Mengele, como un hombre cariñoso, pues este tenía como un espacio donde tenía todos sus sujetos de prueba, todos esos niños de prueba, y los consentía, los cuidaba, les daba regalos, les tenía un trato hacia ellos bastante amigable. Pero cuando los niños se veían enfrente de un Joseph Mengele totalmente diferente al que los consentía, sino era una bestia dándole rienda suelta a los experimentos más macabros, pues para ellos era aún más traumático. O sea, imagínese, si usted piensa que la persona a la cual tiene mayor confianza cree que en medio de una situación donde probablemente lo han alejado de sus padres, un niño ve en un hombre como una fuente de protección y resulta que este hombre es el mayor terror de este niño, pues el trauma es aún mayor. Todos los experimentos que se llevaron a cabo, todos los experimentos que llevó a cabo Joseph Mengele eran sin anestesia. El dolor vivo y puro de cada acción que él cometía lo sentían sus víctimas. Ahora, ¿cuál era el experimento más sangriento o el experimento más brutal del cual pude leer? Pues resulta que en una ocasión Joseph Mengele cose a dos niños gemelos para poder que sus cuerpos compartieran el sistema circulatorio, es decir, quería crear como una especie de siameses artificiales. Obviamente estos niños fallecen, el dolor es indescriptible, o sea, te cosen, te abren, te extirpan varias partes de tu cuerpo con el único propósito de mantenerte vivo y ver de manera directa cómo funciona esa conexión entre ambos cuerpos de dos niños probablemente pequeños sometidos al dolor más indescriptible. Esto me parece dantesco y horrible. Lo más triste de todo el caso es que Joseph Mengele no pagó nada ante la justicia. Él pudo escapar cuando el nazismo cae. Joseph Mengele, gracias a la ayuda financiera de la empresa de su padre,
padre, logra escapar a Sudamérica por medio de las ratlines, unas especies de vías o de rutas que servían a los alemanes para poder escapar, y presuntamente estas ratlines estaban ayudadas por personajes del Vaticano, es decir, de la Iglesia Católica. Cuando llega Joseph Mengele a Sudamérica, están países como Argentina, Paraguay y Brasil, con diferentes pasaportes, diferentes nombres, haciendo diferentes trabajos. Pero también digamos que en Paraguay, por ejemplo, estuvo protegido por el dictador de aquella época que quería proteger a los nazis. Joseph Mengele estuvo a punto de ser capturado por la Agencia de Inteligencia de Israel, pero por alguna circunstancia entre inconvenientes diplomáticos entre Israel y Egipto, pues la inteligencia se tiene que retirar y no es capturado. Fallece en Brasil debido a una especie de derrame cerebral mientras nadaba, y es enterrado bajo el nombre de Wolfgang Gartner allí en Brasil. Posteriormente empiezan a hacer unas investigaciones y demás, y se encuentran con este Wolfgang, donde hacen una prueba de ADN con el hijo de Mengele, que obviamente no quería tener nada que ver con él. Se comprueba que en efecto esta persona es Joseph Mengele. Pues igual ya no hay ningún tipo de retribución a las víctimas ni nada de ningún tipo, solo el final es que pues los huesos de Joseph Mengele funcionaron como huesos de exhibición para clases médicas o algo así. El caso es que Joseph Mengele es una persona, o fue una persona muy cruel, propiciador de incontables muertes, de los experimentos más crueles dentro del nazismo, y llegó a ser conocido como el ángel de la muerte. Ahora, lo interesante de Joseph Mengele no es que tuvo un pasado, una niñez o algún evento traumático que hiciera que se convirtiera en esto. Era más bien un ambiente social en el cual pues se pregonaba todo el tema de la pureza racial y demás, y él da rienda suelta a sus investigaciones rodeado de un montón de gente que estaba también interesada en pues probar esta pureza racial. Entonces aquí lo importante o lo interesante de todo esto no es el contexto, no es el contexto que no existió dentro de la vida de Joseph Mengele, es decir, un trauma, sino un contexto social y político que lo llevó a cometer estos actos tan horrorosos, convirtiéndose en una de las personas más crueles de la historia, y en especial de un momento tan oscuro como la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose así en el ángel de la muerte. Así que bueno, si les gustó este video, espero que le den like, suscríbanse, compártanlo, vayan y lean, investiguen, no se queden con lo que yo doy acá, yo solo cuento y demás. Y pues nada, nos veremos en otro video, que estén muy bien, hasta luego.